Muy buenas noches, somos el grupo número 8 de exposición y tenemos como tema las atribuciones de las direcciones regionales. En nuestro grupo de exposición se encuentran los integrantes Ávila Milton, Cadena Franklin, García Edwin, Suárez Ronnie, Vargas Fabián y tenemos como docente al magíster Enrique Ferrusola. En las atribuciones de las direcciones regionales del trabajo, se basa directamente en el Código del Trabajo, específicamente en el artículo 435, en el cual establece que el Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo es el encargado en velar por el cumplimiento de las disposiciones que se encuentran dentro de este artículo como tal, ¿sí? Es aquel el que debe atender cada uno de los reclamos que pueda existir por parte de los empleados y de los docentes como tal. Es el que debe prever de que no existan casos de peleas internas dentro de los mismos y que de la misma manera puede ser quien puede imponer multas en conformidad a lo que se encuentra establecido en el artículo 628 del Código como tal. ¿Sí? Ahora, esta área es la encargada de la gestión regional del trabajo y del servicio público. ¿Sí? ¿Y qué tiene como misión? De manera directa el coordinar y controlar las diferentes relaciones que se deben estar establecidas, tanto de manera individual como de manera colectiva, entre empleado y empleadores como tal. Dentro de las direcciones regionales del trabajo, ¿sí? Existen atribuciones y responsabilidades, específicamente son 36. Entre ellas tenemos la coordinación de la gestión administrativa y financiera, es decir, estas se debe velar de que se otorgue a las diferentes delegaciones las diferentes actividades que se pueden encontrar en conformidad, ¿sí? Debe ser esta la encargada de elaborar actos administrativos, ¿sí? De acuerdo a su competencia como tal. De la misma manera, debe ser la encargada de controlar que se apliquen las diferentes políticas que se vienen desarrollando dentro del proceso de los trabajadores como tal. Y de la misma manera, debe elaborar informes respecto a cómo esto se viene desarrollando dentro de las diferentes empresas y dentro tanto del sistema público como del sistema privado como tal. Y también debe remitir a planta central cada uno de los estudios que éste fuera realizando como tal. También debe orientar, ¿sí? Y debe dar soluciones a los diferentes conflictos que pueden llegar entre el empleado y el empleador como tal, y de la misma manera dar una solución de manera inmediata como tal. Debe de la misma manera velar la unificación jurisprudencia en administrativa del trabajo y criterios del empleado. De la misma manera, debe informar los diferentes casos de parcialidad y malicia de los inspectores de trabajo que pueden existir dentro de todo el sector de los trabajadores. Debe monitorear, coordinar el cumplimiento de las diferentes responsabilidades asignadas a la región y las delegaciones provinciales como tal. Y uno de sus puntos específicos es que debe imponer sanciones y multas que obviamente se encuentran autorizadas en la ley de acuerdo a la gravedad de los asuntos que pueden conllevar. También debe presidir el Tribunal de Conciliación, es decir, es el encargado, ¿sí?, de que exista un proceso de negociación a los diferentes problemas que puede haber entre el empleado y empleador. Debe ver cuáles son los servicios mínimos que puede prestar una empresa, ¿sí? Cuando son empresas de servicio, tomando en cuenta de que sus empleadores y sus empleados pueden encontrarse en este caso en conflicto, en una huelga o un paro, en una jornada de movilización o protesta como tal, ¿sí? De la misma manera, de manera inmediata debe conocer cuáles son las posturas que tienen los trabajadores, cuáles son sus reclamos y de la misma manera resolver y sancionar a los responsables como tal. Debe verificar el cumplimiento de las disposiciones del mandato constituyente, ¿sí?, que es la eliminación de la terciarización de servicios complementarios, la intermediación laboral y el contrato por horas que aún en los momentos actuales, incluso
tomando en cuenta de que son prohibidas en nuestra Constitución, aún lo existe como tal, ¿sí? Debe conocer y resolver los recursos interpuestos por actos administrativos dentro de su jurisdicción en primera instancia como tal. Y de la misma manera, es la encargada de emitir fallos y actas transaccionales en de los diferentes tribunales superiores de conciliación y arbitraje de los conflictos como tal. También es responsabilidad de las direcciones regionales designar un delegado a la Comisión de Riesgos de Trabajo cuando no exista un inspector de trabajo como tal. Debe ejecutar programas de prevención, ¿sí? Para que no exista conflictos entre el empleador y los trabajadores como tal. Debe de la misma manera vigilar el cumplimiento de la normativa en lo que es seguridad ocupacional, ¿sí? Y debe fomentar la cooperación interinstitucional, el diálogo de manera constante, ¿sí? El tripartismo en materia de seguridad y salud. Debe validar cada uno de los reglamentos que tengan y que se encuentren en las entidades que son parte de su jurisdicción o parte de su competencia como tal. También debe registrar las diferentes directivas que pueden haber en los diferentes sindicatos, en las organizaciones laborales, ¿sí? En los comités de empresa, en las asociaciones de trabajadores como tal. Debe validar, ¿sí? De manera técnica los diferentes proyectos de estatutos, las reformas como tal de las diferentes organizaciones sindicales que se realicen dentro de las instituciones de su jurisdicción, ¿sí? Debe validar las resoluciones de los reglamentos internos de trabajo, los horarios diferentes que pueden existir en las empresas legalmente constituidas de personas naturales y jurídicas. Debe direccionar la ejecución de los estudios salariales, es decir, viendo a cómo se desenvuelve también, ir viendo cuál será el pago oportuno que deben tener los empleados, ¿sí? Debe validar de manera técnica la elaboración de una actividad laboral en el sector público a favor de los ciudadanos como tal, ¿sí? Debe validar de la misma manera las certificaciones que no requieren una autorización laboral ni carnet ocupacional. Debe validar la elaboración, ¿sí? De los proyectos de estatutos y otorgar, ojo con aquello, debe otorgar la personería jurídica a los diferentes sindicatos, a las diferentes asociaciones que pueden encontrarse y de la misma manera registrar en este caso las directivas de dichas organizaciones sociales que no tienen fines de lucro, ¿sí? Dentro de las microempresas y las asociaciones como tal. Es necesario que de la misma manera se desarrollen procesos de formación en materia de derechos laborales, en políticas de igualdad en los diferentes sectores laborales de la ciudadanía, de los trabajadores, de los empleados del sector público y privado para que conozcan sus derechos, se capaciten y de la misma manera sepan cuáles son sus deberes y sus responsabilidades, claro, en la empresa como tal, pero también regidos bajo el Código del Trabajo. Es necesario que estas direcciones regionales que son patrocinadas por el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Que lleven a cabo sus actividades en cada uno de los procesos judiciales, constitucionales, contenciosos, administrativos, ¿sí? En donde debe intervenir el propio ministerio como tal en materia de trabajo y empleo, obviamente en donde se encuentra su jurisdicción como tal, ¿sí? También debe asesorar en materia jurídica los diferentes procesos contractuales en temas de contratación pública, ¿sí? Para que se encuentren debidamente capacitados y que estos procesos se conlleven con normalidad y de manera positiva. Debe dirigir y monitorear las diferentes recaudaciones a nivel de la dirección regional como tal. Debe coordinar, debe registrar, ¿sí? Los bienes en este caso que se encuentren embargados por temas de coactivas en toda la región,
¿sí? Debe de la misma manera gestionar el seguimiento, el monitoreo de los procesos, ¿sí? Que en cierto momento se puede decir que no son localizables para que estos sean reportados por la prensa tanto a nivel cantonal, provincial y de acuerdo a la jurisdicción en la cual ésta se establezca. Estas son, como tal, las responsabilidades que tienen las diferentes regionales del trabajo dentro de nuestro país y que se encuentran desarrolladas o inmersas dentro del Código del Trabajo. ¿Sí? Una buena noche con todos.